Piango, 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 caminando. Escucha mi cuento gangulero, piango, piango, una longo, sambiampungo, cabo vieta, quilanpungo. Llegué, gangulero, llegué, come ganga, escucha mi cuento gangulero, llegué, piango, piango, con licencia Don Fumbe, llegué, caminando, llegué, de Lonfinda, llegué, caminando, llegué, con Alombo, llegué, caminando. Un salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayas, para todos los engueyos que cuentan chechi, arriba en ganga, arriba en todo. Va con licencia, Mayan Keri, va con licencia, Kimasa Winsenga, va con licencia, Centella Andoki, Nueve Saya, Viento Malo, va con licencia en Zambiampungo, va con licencia Unalongo, Zambu, va con licencia Kimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo de Guerra, Tetete 10, va con licencia Pungo Pumba, va con licencia Cañengue, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga Pungo, va con licencia Manufinda Marihuanga, va con licencia todo Fumbo que cuenta en Ganga, va con licencia Musilango, va con licencia en Cunia Lemba, Naribe Sangan Fumbe, va con licencia Guatariamba, va con licencia Sarabanda, va con licencia El Cuyo, va con licencia Mamá, Genge, Mamá Umbo, va con licencia, los propios dicen que Ure que cuenta, dicen Ganga, va con licencia Tom Fumbe, Bacheche, de la Nganga, dicen Tulumana, de los Nganga Sarabanda, va con licencia de los Candangos, y Sasi Siete Rayos, va con licencia de Lucero Madrugá, va con licencia Don Fumbe, Bacheche, Anfume que cuenta, dicen los Nganga, dicen va con licencia, Agüe, va con licencia de la Lemba, va con licencia del Entango, del Enquele, del Enzulo, va con licencia en Gusa, en Dundu, va con licencia Fuindí, en Cama, va con licencia todo en Fuiri, Bacheche, arriba en Ganga, va con licencia. Palo Mayombe llega a Cuba a principios de 1565, 1665 aproximadamente. Esta religión ha tenido muchas modificaciones desde su comienzo. Desde los primeros calderos que fueron construidos en la misma tierra, que después pasaron a caparazón de jicotea, o pasaron a musitete, tronco de árboles, hasta hoy en día que se construye en candango, cazuela de barro, y se construye en cucho, caldero de hierro de 3 patas o sin patas. La religión ha estado modificada por mucho tiempo y la forma que tiene de trabajarse data de cientos de años. Es bueno conocer sobre esta cultura porque así nos enseña cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su munanzo congo. Cómo pueden haber fuerzas ocultas que podemos llamar, cómo el gangulero hace sus ensaras o trabajos en la invocación de diferentes deidades, en la invocación de los infuiri, de los muertos y en la invocación de la propia naturaleza. El modo que tiene el religioso de trabajar data de cientos de años. Como el gangulero pregunta con un dilongo o plato. Cómo podemos hacer adivinaciones ahumando el plato con la vela y aprendiendo a leer lo que se ahuma con la vela en el dilongo. Vemos formas primitivas
que nunca te han sido enseñadas solo por el Tataí Tiraque en Duana Panguila, Osvaldo Sesti. Las representaciones al cual realizamos estos trabajos y la forma que utilizamos para pintar cualquier nombre debe ser en un papel de traza o de cartucho, como le llaman en Cuba, o papel amarillo. No podemos hacer los nombres o pintar los nombres en papel de libreta, que tenga raya o que no tenga raya. Por eso, siempre podemos observar estas formas primitivas que se mantienen intactas a través de cientos de años. En modo que tiene el gangulero de trabajar con un imbinga, con un tarro forrado con tela de saco de yute en la invocación de Cowayende. La forma que él tiene de expresar su modo de trabajo se representa en los congos mambicas, y es por eso que siempre podemos ver cosas diferentes, trabajos diferentes que otros religiosos no pueden alcanzar. Por lo tanto, aprender esta religión de un modo entendible, poderla expresar de una manera que las personas puedan comprender cómo es que trabaja Palo Mayombe en la intimidad de su Munanzo Congo, o los trabajos de malas artes que pueden hacerse en estas ensaras. Cuando aprendemos Palo Mayombe afrocubano, es diferente a la modificación que quieren hacer otros religiosos, mezclando todas las cosas y haciendo, como decimos nosotros, un sancocho. Cuando usted pierde las formas primitivas al cual fueron enseñadas por los padrinos en Cuba, usted está perdiendo la fuerza y el poder mágico que ejerce estos trabajos. Por eso mantenemos muy claro esta forma de trabajar, y así nos damos cuenta cómo es que un gangulero puede ensarar o trabajar en su Munanzo Congo. Si desconocemos signos religiosos, patipemba, estamos, como dice, aislados de los conocimientos que tiene que tener un gangulero. El gangulero tiene que conocer muchas cosas, desde baño de despojo, limpieza, obras, cómo debe rayar, cómo debe conocer las patipembas o signos, cómo debe hacer las obras que realiza cuando trabaja solo o acompañado, o cuando viene una persona a buscar ciertos trabajos, cómo podemos amarrar las ensaras que terminamos de hacer, cómo podemos limpiar lo que hacemos. Si nosotros hacemos algo con las manos, que hacemos trazos y pintamos, al terminar el trabajo lo tenemos que desbaratar con los pies. No lo puedes desbaratar con las mismas manos, tienen que desbaratarse con los pies. Igual que cuando usted termina de trazar una ensara, de hacer un trabajo, usted no puede soplar la vela, usted tiene que apagarla con los dedos, tiene que subirla hacia arriba y bajarla de un solo golpe y apagarla, o de lo contrario apagarla con la lengua, porque si usted soplaría la empemba, la vela, entonces rompería las acciones del trabajo que usted hizo. Y eso es importante saberlo, porque si usted no sabe estas cosas, usted está cometiendo errores en la religión y cometiendo errores en los mismos trabajos que usted hace. Los trabajos nunca han sido secretos. Los trabajos siempre han ido personas que le hacen el trabajo o acompañantes de los que vienen a buscar el trabajo. Si es un buen religioso, siempre va a pedirle un acompañante para que exista vista y fe de lo que se está haciendo. Ahora, secreto es hacer un endundo, hacer un guardiero. Secreto hacer un candango, una cazuela de barro. Secreto es hacerle una enganga. Esos son secretos. O hacer un curonfinda, esos son secretos. Pero los trabajos no son secretos, a pesar de que los religiosos nos mantienen siempre en un tabú
y no dejan conocer formas primitivas para que otros religiosos carezcan de esos conocimientos y ellos siempre tener la jerarquía. Las patipembas o signos son importantes en todas las religiones. Es una sola religión con diferentes ramas. Existen muchas ramas. Podemos mencionar algunas como Planta Firme, Mundo Cubayende, los meteoros de Tiembla Tierra, los Bititi Congo, los Munda Praca, o los Montes Tiene Garabato, y muchas ramas más. El modo de trabajar del gangulero está basado en los conocimientos impartidos por su padrino. Y siempre sabemos que estas formas primitivas tienen que estar ocultas, a pesar de que usted hace un trabajo, usted tiene que saber los significados de ese trabajo. Porque si no, lo que sucede es que los ganguleros van a otros munanzos Congo, roban formas primitivas y después la incrementan a sus mismos trabajos. Pero no la pueden explicar, lo aprendieron, pues lo vieron, porque son astutos y lo pueden ver y captar, pero no saben los significados porque la persona que lo hizo, el padrino de ese munanzo Congo, no lo explicó. Y es posible que él lo haya hecho también o lo ha cogido de otro munanzo Congo y ha robado formas primitivas. Esas formas primitivas fueron captadas en otro munanzo Congo y fueron robadas y son incrementadas al otro munanzo Congo. Pero si no sabe los significados de la ensara que se está haciendo, entonces ellos la pueden hacer porque son astutos, porque pueden captar, como puedo captar yo de pronto cualquier trabajo sin tenerlo que repetir, y están en la nebulosa que cuando el ahijado le pregunta, entonces ellos no saben qué van a hacer. Los trabajos malongos que estamos observando aquí, en base a los conocimientos de mi padrino, Tata Mariano Nueve Paso, Beto de Ngangandoki, ha podido darme a conocer formas primitivas que otros desconocen. Y es por eso que las ensaras malongo siempre han sido un mito, siempre ha sido un secreto, simplemente porque se supone que lo que usted enseñe con eso mismo lo van a matar según las creencias de aquellos viejos ganguleros. Esos viejos ganguleros antes no dejaban de retratarse. Imagínate que le retraten su enganga y que estén viendo su enganga como lo está viendo usted aquí. Eso fuera algo que ellos no lo aceptarían jamás. La modificación de estos trabajos fue Cuba la primera que hizo videos en base a esta cultura. Y de ahí en adelante se ha visto todo este tipo de trabajo en las redes sociales. Pocos religiosos pueden llevar a la vista de las personas sus conocimientos basados en las enseñanzas de su padrino, que muchas veces son limitadas para muchos religiosos. No todos los que se rayan pueden conocer sobre la religión. Eso es un mito, de que usted va a aprender y va a aprender. Casi siempre para usted aprender tiene que estar al lado del padrino, o el padrino enseñarle y explicarle cómo son las cosas. Porque si no, sucede lo que está pasando hoy en día, que van los extranjeros a rayarse en Cuba, México, Venezuela y otros países, se van y se rayan y después llegan
a su país de nuevo, diciendo que le enseñaron todas estas cosas, cometiendo errores y haciendo un sancocho de toda esta cultura. Para ser un buen religioso tiene que ser una persona negada a la religión, negada a tu padrino, negado a tu Munanzo Congo, ser un hombre de respeto para poder tener la confianza de su padrino y que su padrino lo puede enseñar. Porque si usted es un hablador, usted es un porfiado, un cabeza dura, un sábelo todo, su padrino no le va a enseñar nada. Aquí vemos al Banfume, al espíritu principal de la enganga tulumana del Tataí Tiraca, Induana Panguila. El modo que tiene el gangulero de trabajar, basado en los conocimientos que ya se conocen, han podido, como dice, ver más allá de lo que otros religiosos no han podido ver, siguiendo estos programas. Usted puede darse cuenta cómo es que trabaja un gangulero, cómo un gangulero puede realizar trabajo en la intimidad de su Munanzo Congo y las personas desconocen todo este tipo de ensara. El ataúd que necesita la enganga, un ataúd grande y un ataúd pequeño, para ponerlo arriba de la enganga, porque los espíritus inquisis de enganga necesitan un ataúd para hacer los trabajos espirituales. Hay que tener las piezas materiales para que los espíritus puedan utilizarlas en las piezas espirituales que ellos hacen sus ensaras o trabajos delante de la enganga. Los embeles en la enganga son el alma con que se defienden los espíritus, sobre todo los espíritus africanos, que utilizan un bombala, un garabato y un embele, un machete. Y esa es el arma que ellos tienen. Con el garabato ellos recogen las corrientes y con el machete las cortan. Quiere decir que cuando hay malas acciones, ellos con el garabato están dando vueltas y recogiendo las malas acciones y con el embele lo están cortando espiritualmente y así rompe las corrientes o arreos o espíritus que han mandado a Munanzo Congo o a Tata o a la Yayi o a cualquiera que le hayan mandado un espíritu. Los espíritus inquisis de enganga, estos espíritus se comportan y se presentan en cuatro patas y muchos se arrastran. Por eso tenemos que conocer los espíritus, tenemos que conocer formas primitivas y esto nos da el entendimiento de lo que nosotros estamos mirando. El gangulero siempre antes de trabajar tiene que preparar su enganga, tiene que prenderla, echarla malafu, echarla aguardiente o chamba o en tumbo alcohol o en cese vino seco, prenderla y preparar la enganga para poder comenzar a hacer un trabajo o pasar a la persona que viene a ver la tata o el tataíta o a la yayi. Y es por eso que siempre tenemos que preparar la enganga antes de comenzar un trabajo. No podemos coger y entrar al cuarto y prender la vela y ponerte a trabajar. Tienes que buscar las corrientes, porque las corrientes están vivas arriba de la enganga, como hemos dicho, en movimiento circular, a la izquierda primero, para proteger el corazón de su dueño, y a la derecha, para recoger todas las cosas malas. Por eso que cuando usted ve un gangulero echando en Diambo Quincolo o Dimbo Musenga melado, miel de abeja o melado de caña, lo hace en movimiento circular, o cuando dan sacrificio en animales, también lo hace en movimiento circular. Porque es de la forma que seguimos las corrientes que habitan en la enganga o el candango o los endundos, como son conocidos.
Si usted desconoce la forma primitiva de cómo trabajar en una enganga, entonces usted va a cometer el error porque usted lo va a hacer a la idea que usted tenga. Lo mismo, la enganga se le echa todo en movimiento circular, hasta los ganguleros en Tambatilanga se ponen la enzunga en la boca y mueven la cabeza en movimiento circular para echar humo, porque así se mantienen esas corrientes vivas en su fundamento o quindembo de enganga. Igual que cuando usted trabaja con los engusa dundu, con los endundu, usted le hace lo mismo, usted lo hace en movimiento circular cuando usted le echa dimbo musenga o diambo quincolo, miel de abeja o melado de caña, o le echa maíz, o echas cualquier cosa, o le da sacrificio de un ensuso, de un gallo, lo hace en movimiento circular a la izquierda y después a la derecha, y así mantiene las corrientes del Munan Socó. Cada forma primitiva data de cientos de años. Y a pesar que usted las ve aquí tan fácil, todos los trabajos llevan alrededor de 2 o 3 horas, a veces hasta 4 horas, hacer un trabajo de esta índole. Nosotros presentamos diapositivas, pero hemos presentado todos estos trabajos. Hemos podido presentar diapositivas para dar a conocer con más calma y más tranquilidad las presentaciones que existen en esta religión del palo mayombe afrocubano, que es neta afrocubano, no es ni afro-mexicano, ni afro-venezolano, ni afro-colombiano, ni afro-puertorriqueño, ni afroamericano, ni afro-español, es afro-cubano. La forma que tiene el religioso de preguntar con un tilongo o plato, hay que saber leer lo que humamos con el plato. Aquí representa una ñoca que está alrededor de esta persona, de este tata. Lucero está en la categoría de los endundos, como puede estar otros guardieros de zarabanda o de mamá chula. Lucero juega una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero, porque es el que abre los caminos de la enganga, es el que abre el camino de los espíritus y de los trabajos que se hacen, y un lucero es parte importante, no un lucero de cemento imitando el lenguaje del lucumí. El lucero del palo mayombe es más grande y sobre todo tiene forma piramidal, y es como realmente son los luceros en el palo mayombe afrocubano, no como lo están haciendo con cemento, imitando al lucumí, que eso tiene que estar descartado porque eso no es correcto. Además, un lucero se da con la enganga, nunca un lucero se da solo. Los luceros pueden trabajar solos cuando tienen su enganga, como yo lo estoy haciendo aquí, por camino de Sarabanda. Esta es la única patipemba que tiene ojo, la de Sarabanda. Y representamos estas formas primitivas de un modo más auténtico, basado en los conocimientos que tenemos de Tambatilanga del tiempo Congo. Y, como es natural, la belleza folclórica en manos del Tataí Tiraca nos hace tener mucho más conocimiento y nos da una idea de cómo es palo mayombe la intimidad de un Munan Socó, que muchos desconocemos. Para muchas personas, palo mayombe no es una religión que tiene muchos trabajos, como dicen. Al contrario, palo mayombe es una de las religiones que tiene más trabajo para hacerse. Es una de las religiones más complicadas que existen y una religión que tiene que estar abnegado en ella, a pesar de que esta religión no le prohíbe nada. Bueno, le prohíbe realmente no beber, no estar en droga, no ser un hombre mujeriego,
debes tener una mujer sola. Ahora, si usted se está dedicando a ser un padrino, usted tiene que mantener el respeto y eso todo lo sabe. Ahora, si usted es un gangulero y no tiene ningún munanzo congo, usted puede hacer lo que le da la gana. Esta religión no te prohíbe de que si tú quieres ir a la iglesia, si puedes ir a la iglesia, va a la iglesia. Y quieres hacer lo que te da la gana a ti, lo haces. Esta religión no te prohíbe nada. Claro, tienes que ser buen hombre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, ser buen religioso, querer a tu enganga, a tu padrino, respetarlo, a tus hermanos religiosos y respetar a tus hermanas religiosas, que es lo importante que tiene esta religión. No se permite chismoso, ni enredadores, ni lleva, ni trae. Aquí esta religión no es para chisme, esta religión es para procesarla, para tener un mejor desenvolvimiento, para tener en su vida más holgado económicamente y poder de un modo o de otro ayudar a otras personas. Las representaciones que hacemos para una enganga, el modo que tiene el religioso de trabajar, es la realidad que otros no conocen, al cual hace una enganga con palos y tierra o con palos de tendedera y le dicen a estas engangas de mala sombra, porque no son bien construidas. Y eso existe, que al final de este programa vamos a enseñar muchas de ellas. Los trabajos en contra de un enemigo pueden ser, como dice, aterrador o funestos para la persona que se lo haga. Háganse la idea que ustedes le están haciendo este tipo de trabajo y que usted está invadido de brujería que ha hecho otro gangulero que le tiene odio, le tiene envidia o simplemente quiere probar su enganga. Y usted se ve en esta nebulosa que le están haciendo brujería y usted no puede defenderse de ella. Como hemos dicho, solo una brujería en el palo mayombe te la quita otro que trabaja el palo mayombe. No hay otra religión que pueda quitar estos trabajos. Un trabajo de palo mayombe solo lo puede quitar otro trabajo de palo mayombe. Y esa es la clave que tienen estos religiosos. Por eso que esta religión es tan complicada, esta religión es tan temida y esta religión nos ayuda a tener una idea y a ser personas más correctas basado en los conocimientos que tenemos, basado en las enseñanzas y leyes que nos han proporcionado nuestros padrinos para ser buenos padrinos. Tenemos que ser buenos ahijados para después ser buenos padrinos. Si usted nunca fue un buen ahijado, nunca será un buen padrino, porque usted hace lo que le da la gana y usted no se rige por las leyes que controlan palo mayombe afrocubano. Todos queremos ser buenos religiosos, pero todos no nos podemos ganar esa confianza que tenemos por nuestro padrino. El padrino no da mucha oportunidad a que usted pueda acercarse a él. Solo se acercan uno o dos personas y los demás sí los va a tratar, los va a querer, los va a guiar, pero no los va a enseñar lo que es la base de todos estos trabajos, la base de todos estos fundamentos de enganga o candango o engusa endundo, y va a estar en la religión, vas a saber cantar, vas a saber hablar el dialecto, pero no vas a tener la esencia que son los convenios o tratados o nombres que se dan en la religión, y eso va a estar obsoleto para muchos religiosos. Por ejemplo, cuando ponen Tata Sarabanda o ponen Tata Citerrayo o Yayi Mamachola, están utilizando nombres de deidad que ninguno de ustedes es una deidad, ni yo soy una deidad, ni Tata Endoki, porque usted no es ningún diablo. Palo mayombe mantienen tabú muchas cosas. Aún yo enseñando todo lo que estoy expresando y explicando, hay tabú todavía
para otros conocimientos que no puedo dar a conocer por ética religiosa. Pero realmente es el ahijado que se gana ese afecto del padrino, al cual el padrino puede confiar, que muchas veces el padrino está desconfiando de todos los ahijados, porque se supone que en un momento determinado puedan traicionar a su munanzo común. Los religiosos verdaderos no entran en el dime que te diré. Los religiosos verdaderos no entran en chisme. Los religiosos verdaderos o religiosas, porque estamos hablando, cuando hablamos religioso, hablamos lo mismo de mujer yay o de tatas. No entran en lleve y trae chisme. Los ganguleros no son chismosos. Una de las cosas más feas que puede tener un hombre es ser chismoso. Si usted es un chismoso, usted nunca va a poder ser un religioso verdadero. En primera, porque los espíritus no lo aceptan. En segunda, porque usted se va a ver mal alante de otros hermanos religiosos. Y cuando usted se va a decir, coño, qué chismoso es el hermanito mío este religioso. Si es un lleve y trae siempre, esto se lo voy a decir yo al padrino, porque este siempre está en el chisme, chismoso y chismoso que existen en la religión y tirapuya. Cuando uno es religioso del palo mayombe, es un hombre de respeto. Es un hombre que tiene conceptos religiosos, tiene conceptos de lo que es la hombría y tiene conceptos de todas esas facetas que te enseña la vida cotidiana, que te enseña a tus padres, a respetar a tus mayores, a respetar a las personas que son mayores. Usted los respeta porque usted es un niño, a quedarse callado cuando lo regañan. No estar en la religión de chismoso y enredador y de lleve y trae chisme, porque usted entonces pierde ese valor religioso, lo mágico de esta religión, porque los espíritus no lo van a apoyar, porque usted es un mentiroso, porque usted es un enredador, porque usted siempre está hablando mal de las personas. Y todo esto está existiendo hoy en día en los nuevos religiosos. No serán todos, a que no se sientan ofendidos, pero sí hay muchos de ellos. ¿Qué me interesa a mí? Que ese Munanzo Congo tenga 300 ahijados. Bueno, puede tener 300 ahijados. Está bien, qué bueno que tenga 300 ahijados. ¿Qué me interesa a mí? Que el otro tenga 50 o que tenga 30, o que tenga 15 o que no tenga ninguno. Ese no es mi problema. Mi problema es mi Munanzo Congo, al cual yo respeto por el valor que me han dado. Yo expreso todo esto, de estos conocimientos, de estas leyes religiosas, para que los que están en la religión, que son nuevos, y aquellos que están viejos también, puedan llevar una línea recta en base a los conocimientos que se tienen en el palo mayombe afrocubano. Y que no sea un charlatán, que no sea un sabelotodo, porque aquí nadie se lo sabe todo. Ni yo, que llevo 54 años en esta religión trabajando a diario, que conozco infinidades de cosas en esta religión, me las sé todas. Entonces, te encuentras uno que lleva 12 o 13 años y cree que se la sabe toda, porque a lo mejor leyó un librito que le vendieron, o el librito de fulano, el librito de ciclano, y le enseñaron patipemba, que no son ni religiosas del palo mayombe, que son emblemas de los obonecues, y están ligando también las patipembas de los obonecues con el palo mayombe, porque no han podido encontrar conocimiento. Entonces están y ponen nombre a las patipembas y hacen todo ese tipo de extrañas cosas, de enredo y sancocho en esta religión. Las patipembas del palo mayombe son diferentes a los emblemas que se hacen
en los plantes, o aquellos que son obonecues, que son abacuá. Y esa es una de las religiones más respetadas. Ya están cogido firmas de esa. A mí hace poco me escribió una persona y me dijo, no, mire, esta firma, porque yo iba a hacerlo con usted, pero como no me contestó, yo lo hice con otra persona y me dio esta firma. Y lo que le dio es una firma, no, le dio un emblema de Obonecue. Y entonces él cree que lo que le dio fue la gran cosa. Y se lo escribí para atrás, le dije, oye, esto no es una firma de Palo Mayombe, la firma de Palo Mayombe son diferentes a los emblemas que hacen los obonecues, los abacuá. Además, eso es otra religión más respetada en Cuba, una de las religiones más respetadas en Cuba, y usted está cometiendo todo ese tipo de errores, personas que le están dando esas patipembas a usted. ¿Me ha contestado? ¿No me ha contestado? Parece que no le gustó lo que yo le escribí. Porque quieren bailar, como dicen, en casa el trompo. En casa el trompo hay que saber bailar para bailar en casa el trompo. Si no, no te tires porque no puedes bailar. Y entonces han enredado todo tipo de cosas. Como también dicen que no, que pueden vencer a Palo Mayombe. Y que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro. Es un engaño totalmente. Esta religión no la vence nadie. Solamente esta religión puede tener guerra con ella, otro que sea gangulero. Aquí gana el que sabe más. La persona que sabe más en la religión, ese es el que va a ganar, porque tiene más opciones para hacerte un trabajo a ti en contra de ti o en la guerra en contra de otra persona. Y entonces te encuentras toda esta nebulosa que existe, que tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? Yo me quedo frío en ver todo lo que están haciendo. Bueno, los viejos anguleros sabían que cuando entraran aquí los blancos esto iba a cambiar. Y han entrado otras razas que muchos quieren seguir la línea recta de esta religión y que son buenos creyentes, como lo son los mexicanos, como son los venezolanos, como son los puertorriqueños y como son otros países que quieren esta religión verdadera, pero han tenido errores que se lo han enseñado a sus padrinos y han proseguido con esos errores. Y en vez de cambiar, porque cuando uno está en un error, uno para y cambia. Y entonces si iba por este camino, va a coger otro, el de la izquierda o el de la derecha, porque están mal por donde usted va caminando. Y si usted no sabe rectificar lo que usted tiene hecho mal, usted siempre va a arrastrar esa cadena de las cosas malas. Y a la vista del que no sabe, eso va a pasar como cualquier otra cosa. Pero a la vista de los que sabemos que usted lo está haciendo mal y que usted no es un verdadero religioso. Y puedes tener la crítica, ya que esto existe mucho en Cuba, las críticas en contra de otros munazos congos que lo hacen mal. Por eso las personas siempre se cuidan mucho de lo que pueden estar haciendo, porque si usted hace un rayamiento y no invita a nadie, entonces sabe que usted lo está haciendo mal. Si usted hace un rayamiento e invita a los religiosos que usted conoce, es porque usted sabe que lo está haciendo bien y puede venir cualquier persona a verlo. Cuando usted lo hace escondido, usted hace un rayamiento escondido, es que usted no lo está haciendo bien o no lo sabe hacer o no tiene las condiciones para hacerla y entonces no puede invitar a nadie. Pero cuando usted invita a las personas, yo mismo, si hago un trabajo, si hay una persona que viene a hacer un trabajo, yo le digo, venga con un acompañante o con dos, con lo que usted quiera, para que tengan vista y fe de lo que se está haciendo. Porque aquí no engañamos a nadie, nosotros tratamos por todos los medios de dar estos conocimientos a todas las personas, sabiendo y enseñando lo que es Palo Mayombe afrocubano. Si usted aprende de la persona que sabe, usted va a poder hablar de lo que usted hace. Si usted roba, como hacen la gente, los munazos congos
los trabajos que hacen, entonces usted no está aprendiendo, usted está robando. Y después dice que se lo dijo su muerto. No, mi muerto me lo dijo. Tu muerto no te ha dicho nada, chico. Esos son cuentos que ustedes hacen. Un espíritu te puede dar conocimientos cuando usted es un buen religioso. Porque si no, él no le va a dar ningún conocimiento a usted, ni le va a dar vista para que usted vea lo que él hace espiritualmente. Si usted hace algo que está mal, usted simplemente no está obrando correctamente en la religión. Esta es una religión de doble filo. Cuando usted comete errores, usted va a tener consecuencias. Si nosotros explicamos un trabajo a un ahijado y le decimos, lo tienes que hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, usted no puede cambiar la forma de trabajo al cual su padrino le está enseñando, porque entonces rompería las acciones del trabajo y la magia y el poder que tiene ese trabajo. Sí, seguramente que es complicado. ¿Por qué las personas no pueden aprender? Porque no se dedican a aprender. Quieren estar fiesteando, quieren estar vacilando y quieren ser paleros también. Para ser gangulero tienes que también que sacrificarte, dedicarte a tu familia, dedicarte al palo mayombe y poder, de un modo o de otro, seguir los caminos que te indica esta religión. La forma primitiva que tiene el gangulero de trabajar con un espejo. La representación de Lucancasi. Muchos trabajos se han perdido en el tiempo, como los trabajos con los espejos, que son trabajos de Lucancasi. Por eso en Cuba, cuando un niño te alumbraba con un espejo la casa, el religioso se ponía muy, como dice, muy bravo, para no decir otra palabra, porque aquí no se puede estar diciendo ni malas palabras ni nada, esto hay que hablarlo lo más sencillo posible. Y porque traías malas acciones a su casa. Entonces los espejos siempre han sido parte que son tabú para el propio religioso, porque son trabajos de mucho tiempo atrás, que muchos criollos no han podido, quizás muchos han escuchado sobre los trabajos que se hacen en el espejo, como este que estamos presentando. Y como es natural, yo conozco todo este tipo de trabajo de los espejos, los conozco perfectamente y conozco muchos de ellos. Por eso, trabajar con los espejos es abrir la puerta al propio Lucancasi. Los trabajos de malas artes con un ataúd donde se entierra a la persona, al enemigo, donde después podemos llevarlo al cementerio, a Campofinda, o hacer ceremonias, o rituales, o obras, para perjudicar a la persona, en caso que esa persona nos quiera perjudicar a nosotros, porque nosotros nos podemos defender del trabajo que nos pueden hacer. Cuando preguntamos con chamalongo, con conchas de mar, no lo hacemos con otras cosas. Los ganguleros preguntan con chamalongo. Si usted está preguntando con tapita y con signo en las tapitas, eso es un cuento. Y no me metan cuentos porque yo conozco muy bien el tema este. Entonces, estar preguntando con tapita y firmita, eso es pura mentira. Yo no sé porque qué es lo que están preguntando. Si se pregunta con chamalongo, con conchas de mar, los envingas o tarros, utilizados en muchos trabajos del gangulero, son sellados cuando son hechos trabajos de malas artes. Cuando son trabajos que se hacen en un tarro de buenas artes, no se sella el tarro. Siempre preguntamos, cuando es una pregunta verdadera, va a salir 4 para arriba.
Lucancasi juega también parte importante en los trabajos o convenios del gangulero cuando él tiene que defenderse en contra de una brujería que la han echado otros religiosos. Las representaciones de un muñeco brujo con mamá chola, con mamá umbó, cada persona, cada munanzo congo tiene una enseñanza que es heredada de sus propios padrinos en muchos casos. La fuerza que le entrega la enganga de su padrino no se la puede entregar otra enganga, sino donde usted se rayó, esa enganga le da el poder a usted y el padrino le da las enseñanzas para que usted pueda trabajar, para que usted conozca Patipén bajo signo, para que usted pueda desenvolverse en este campo material que es tan difícil para muchas personas. Si al trabajar de estas formas primitivas, estamos hablando de cientos de años atrás, y al ver estas presentaciones nos damos cuenta que son bien primitivas, donde el lucero juega una parte importante en los trabajos del gangulero. Cuando hace un trabajo, aparte de la enganga, trabaja con los ingusa endundo, y esto va a ser, como dice, el poder del trabajo que estamos haciendo, apoyada o apoyado el trabajo por la propia enganga. Muchos religiosos en Tambatilanga, primero cuando tenían una guerra, arreaban con los endundos a ver qué sucedía. Si ellos arreaban con los endundos y veía lo que estaban pidiendo, entonces decían, bueno, esta persona, yo puedo hacer cierto trabajo que ella lo va a sentir, o lo va a llevar infuiri, o se va a morir, o va a tener tropiezo con Cabo Ronda, con la justicia, y esto va a ganar mi guerra. Entonces, arreaban con Quiburé, con Madre de Agua, como es conocida en lo popular, y arreaban con los endundos, o como dicen en Gusa endundo. Y entonces, cuando arreaban con la enganga, entonces ya era una cosa diferente, porque la persona esa no iba a aguantar el arreo que hacían con la enganga, con una enganga de zarabanda o 7 rayos zarabanda, o hacían con una enganga de centella. ¡Más rayo parta criyumba de lo yo! Ya Wisan Gangulero taquen bomba da, dice Tataí Tiraca de Munda Praca. Dice carajo. Y acá na funda en Kele con una manguaco. Ya Wisan Gangulero. Ya va con licencia. Quilanga en Pungo. Dice va con licencia Mosilango. Va con licencia en Sampiampungo. Va con licencia Unalongo en Zambul. Va con licencia Cabo de Guerra de Tetetie. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia en Cuniá, Lemba, Naribe, Sanga, en Fumbe. Va con licencia lo propio Guatariamba. Dice lo propio, dice mamá Umbo, mamá Kengue. Va con licencia, como dice Cabo de Guerra. Dice va con licencia Luna Nueva, Siete Saya. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia Centella Andoqui. Va con licencia Munalongo en Zambul. Dice, va con licencia, todo un fumbe que cuenta en ganga. Hemos dicho que esta religión es muy complicada cuando de un modo o de otro usted trabaja con ella. Existen infinidades de patipén bajo signo. Yo soy un gangulero que no tengo que utilizar nada para ver la firma que estoy haciendo.
Hay personas que tienen ahí la cartilla y empiezan a hacer lo que está en la cartilla. No, yo sé hacer los signos de memoria, porque así me lo enseñaron mis padrinos y así me dijeron que lo tenía que enseñar, que nunca hiciera libretas y que lo aprendiera mentalmente, porque antiguamente Cabo Ronda o la policía se metían en estos munazos Congo y se lo llevaban todo. Muchos de los escritos de Lidia Cabrera se dicen que eran de que la policía se metió en los munazos Congo y se llevaban las cosas. Por eso muchos anguleros enterraban su enganga, echaban cemento arriba y todo, y cuando iban a buscar algo no lo encontraban, y con el tiempo, si las cosas mejoraban, la cogían y la desenterraban a la enganga, porque antes se la llevaban de tu casa, iba la policía y te decomisaba todo lo que sea religioso, porque no estaba bien esta religión vista a la vista de los cristianos. Y esto sucedía en Cuba o sucedió en Cuba. Después de mucho tiempo, pues no se metieron más con la religión, porque muchos de estos que se metieron con la religión murieron y siempre fue un caos hasta para su familia, porque muchos religiosos de eso echaban maldiciones a esas personas. Y todo esto ha sucedido de los primeros tiempos que los curas y los obispos perseguían a los religiosos. Y hoy en día es posible que esta religión no esté vista bien para muchas personas, a pesar que esta es una religión que puede ayudar cuando vienen las personas a buscar algún trabajo para su desenvolvimiento, para quitar sus escollos, para quitar la brujería que le han hecho otras personas, para sacar adelante su familia y salir adelante usted y poder, de un modo o de otro, encaminarse por el camino correcto en la vida cotidiana. La religión es para eso. La religión no es para hacerle daño a nadie. A pesar de que los nuevos religiosos siempre, cuando comienzan la religión, quieren hacer malas artes. No serán todos, bueno, no serán todos, pero la mayoría quiere hacer malas artes porque de un modo o de otro han estado acosados por otras personas que acosan a las personas en el trabajo o al lado de su casa o abajo de su casa o arriba de su casa, o personas que lo acosan. Entonces este religioso, como tiene ya en sus manos una enganga, pues entonces le empieza a hacer brujería mala a esas personas, pero es lo que se está defendiendo. Pero realmente el religioso debe hacer trabajo para hacerle bien a las personas. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para conocimiento de aquellos religiosos, las empembas que se hacen con patipemba o signos. El modo que tiene el religioso de trabajar con las patipembas, esto se remonta a cientos de años atrás. Y vemos estas formas de trabajo que hace el religioso con las patipembas y nos decimos, bueno, yo nunca había visto esto. Pero si observamos, igual que cuando trabajamos con un espejo, la forma que tiene de trabajarse con los espejos es única. Igual que la forma que usted tiene de pintar un lutete, una jícara, es única. Igual que con las patipembas que se pinta la empaca o vititi inmenso o la empaca de ensara, es única. O las patipembas que se hacen en los garabatos son únicas para los garabatos. No puedes poner ningún signo que sea ajeno a lo que estamos trabajando. Entonces inventan, son inventadores, copiadores e inventadores. Entonces no se rigen por las leyes religiosas, entonces saben
que incumple estas leyes y que no es un buen religioso de ninguna manera. Si los lutetes se pintan de una forma, usted aprenda la forma que se pinta el lutete. Si los invinga, los tarros se pintan de una manera, usted lo pinta de esa manera. Usted hace los trazos en el tarro de esa manera. Si usted hace un trabajo y sabe que se firma de esta forma, antiguamente enterraban esto al enemigo, pues simplemente usted hace lo que tiene que hacer y lo que hicieron esos religiosos. Si utilizamos el dardo, si utilizamos la enganga, ¿qué patipemba podemos dejar en la enganga? ¿Qué patipemba llevan los embeles? Si podemos pintar los embeles con los patipembas o signos que usa, pues nosotros estamos bien. ¿Por qué nosotros vamos a inventar? Si la patipemba que se hace en el embele es de 7 rayos, o de 7 rayos Sarabanda, o de Mamá Chola, o de Quiburé, o de cualquier deidad que nosotros hacemos, tenemos que saberlo hacer los signos. Si la firma que se hace en los cuchillos, o la firma que hacemos cuando hacemos una ensara, tenemos que saber mezclar la religión, mezclar las patipembas que utilizamos en las obras, el signo que podemos utilizar en la empaca de ensara, que es un 4 vientos, que es un Iyaquín Bungulá, que es un camino de lucero. Porque vamos a inventar tantas cosas. Si todo esto está hecho, caballero, si hacemos un 4 vientos, sabemos que estamos haciendo el balance de un trabajo para abrir los caminos. Lo mismo para hacer malas artes o no malas artes, hacer buenas artes, utilizamos el Iyaquín Bungulá, como utilizamos la empaca de ensara y ponemos un Iyaquín Bungulá, un 4 vientos. No podemos poner otro signo, porque ese es el que lleva. Y todavía las personas se sienten ofendidas porque le estoy diciendo la verdad. Si usted quiere hacer un trabajo verdadero, tiene que regirse por las leyes religiosas. Si utilizamos un 4 vientos, sabemos que es el balance. Ese es el único signo que se puede dejar en la enganga. Me ven que yo pinto patipemba, pero yo no las dejo en la enganga. La única patipemba que usted puede dejar es 4 vientos, que lo puedes poner atrás de la puerta o donde usted quiera, porque es el balance que usted va a tener de Punanzo Congo, de su casa. La firma que se puede dejar en los embeles es de 7 rayos. No puede dejar otra firma ahí, porque entonces usted está llamando a esos espíritus. Y cuando los espíritus ven que lo llaman y no le dicen nada, pues se quedan en el limbo. Están molestando a los espíritus por gusto. Usted no puede dejar patipemba en la pared, ni puede hacer nada de eso. Usted tiene que quitar todo eso. O si no, ¿qué es lo que va a hacer de sus trabajos? Un enredo. Usted aprende las patipembas que se usan en los dilongos, en los platos. ¿Cómo podemos usar esa patipemba para lo que lo usamos? Para hacer un trabajo de la justicia. ¿Cómo hacemos este 4 vientos para hacer una ensara malongo, amarrando a la persona con una trenza de color rojo y negro? ¿Cómo trabajamos con la justicia? Y podemos entonces tener una idea de cómo es Palo Mayombe. Usted tiene que aprender todo esto. ¿Cómo lo va a aprender? Bueno, eso es cuestión de usted. Pero es difícil, claro que es difícil. ¿Por qué usted cree que yo sé tanto? Yo sé tanto porque lo estudié, porque lo aprendí, porque mi padrino me lo enseñó, porque mi abuela me lo enseñó, porque mi familia religiosa me lo explicó.
¿Cómo podemos embotellar a un espíritu y enredarlo con encangre y mazango con hojas de maíz? ¿Cómo podemos ver los trabajos que realiza el Tata? ¿O podemos ver una patipemba de Sarabanda? La S de Sarabanda, que esto significa camino al monte. ¿Cómo podemos trabajar con Guatariamba, la justicia? ¿Usted cree que esto es fácil? ¿Cómo podemos trabajar con Guatariamba, con Mamá Chola, con Sarabanda y con Lucancasi? Sin embargo, no tenemos una patipemba de Sarabanda. Todo lo que podemos ver aquí son cosas reales, son verdaderos trabajos. No queremos inventos. Si eso es lo que estamos combatiendo, el invento que hacen las personas. ¿Cómo usted va a lograr ser un buen religioso si usted no lleva las reglas religiosas? ¿Cómo podemos ver y trabajar con centellas, con los aspirales, con las cruces que representan el cementerio, con la quillumba que representa a los muertos? ¿Cómo podemos tener pintada la botella de chamba, ofreciéndosela a los espíritus? ¿Cómo podemos hacer un cuadrado en la representación de Mamá Umbó o de Quiburé o de Madre Agua, como es conocido en lo popular? ¿Cómo hacemos ofrenda de la chamba a los trabajos en Sara que hacemos a los espíritus? ¿Cómo representamos a los Cancasi, a Centella, a los Chinchiricú y a un espíritu de Ensambi? ¿Cómo representamos la Empaca Vititi Mensu? ¿Cómo somos capaces de poder entender la religión para llevarla de un modo correcto a todas las personas? ¿Cómo podemos trabajar con Mamachola y una ñoca o lucero, la representación de una quillumba de Mamachola? Si usted hace una firma sin quillumba, usted no está llamando a los espíritus, usted nada más está llamando a las deidades, y las deidades no trabajan, lo que trabajan son los espíritus Inquisi en Ganga, que son lo que usted puede arrear, como usted tiene que apagar la vela con la lengua, o la representación de Memunanzo Congo, Yaca. O como un gangulero se presenta delante de una enganga y hace un trabajo y echa humo en un candango para que vaya para la enganga, porque está así soplando a los espíritus. Para ser padrino tiene que saber muchas cosas. Ahora cualquier padrino, hoy se raya y mañana quiere rayar a 3 o 4 que lo están esperando, que son amiguitos de él que los quiere rayar. Y entonces existe todo este majuje que forman los religiosos actualmente. No serán todos, pero muchos de ellos está sucediendo. ¿Cómo podemos trabajar con Mamá Umbó o Quiburé, que es muertera también, como le Centella? ¿Cómo el Tata Lamba puede ensarar o trabajar alante de su Insasi Sasi 7 rayos? ¿Cómo un gangulero puede trabajar en quima con un mono, poniendo un mazango adentro de su boca, utilizando clavos de ensambi? ¿Cómo el Tata Lamba realiza sus trabajos y es una persona que hace muy buenos macutos resguardos? Todos tenemos un don, que somos buenos para ciertas cosas. ¿Cómo podemos ver una firma de Isasi Sasi 7 rayos? ¿Cómo usa un pañuelo en la cabeza la quillumba? ¿Cómo Isasi Sasi se puede trabajar? ¿De qué modo trabaja un gangulero? Las patipembas que utiliza, la patipemba de 7 rayos, las flechas también representan a 7 rayos.
la quillumba que representa 7 rayos, el entango, el sol en Zambi, el lucero al lucero madrugá, al encuyo. Cómo el gangulero trabaja con sus embeles o machetes. Cómo podemos hacer un rombo que representa a Sarabanda. No tiene que ser la S específicamente, como dice la S de Sarabanda, tiene que ser también este rombo que pertenece a Sarabanda. Y todas estas formas primitivas que usted puede ver aquí, que son ajenas a otras personas. ¿Cómo podemos desenvolvernos en este campo material para poder lograr obtener mejores fuerzas, poderes, magia, espiritualmente, materialmente, en todas estas formas primitivas? Como un gangulero realiza las patipembas o signos y son invocados las deidades o los espíritus, los inquisis de Nganga, espíritus que se comportan como usted y como yo, como si fueran seres vivos, pero son espíritus que saben que están muertos. Y si mientras más materializado esté el espíritu, más fuerte es la Nganga. Usted no le esté poniendo vasito de agua a su Nganga. Usted no le esté poniendo flores a su Nganga. Eso se le hace a los espíritus espirituales. Estos son espíritus materiales. Las patipembas de Mamá Chola, la flecha que representa a Mamá Chola, la quillumba que representa a Mamá Chola, el espíritu que usted está llamando cuando llama la identidad, la representación del río. Todo esto tiene un paso a seguir arriba de otro paso. Los embeles como son pintados, la representación de 7 rayos Sarabanda, la representación de Mamá Chola con Sarabanda. Podemos ver cómo podemos trabajar con el embele. Las patipembas que lleva el embele son únicas. No se pone cualquier patipemba a un embele, como he visto yo. Cómo hacemos una limpieza a una persona con un dilongo. La representación del Tataí Tiraca en un campo espiritual, en una bóveda, un ensalamaleco para todos los tataitas allá y en Gueyo, que Sambiampungo, Utar en todos los días de Agüí. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo Wisan Ganga, gangulero. Escucha mi cuento, gangulero. Salam aleikum, aleikum salam. A todos los tataitas. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo a los mundos caminando. Escucha mi cuento, gangulero. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Y camina chola, tente. Son las horas, camina chola, tente. Pa' con mi maña, camina chola, tente. Y camina chola, tente. Y camina chola, tente. Vira mi ganga, víralo. Como en Doki te manda, víralo. Vira mi ganga, víralo. Si te rayo lo víralo. Vira mi ganga, víralo. Mayimbe lo víralo. Vira mi ganga, víralo. Lucancasi lo víralo. Vira mi ganga, víralo. Como en Doki te manda, víralo. Vira mi ganga, víralo. Fumbe te manda, víralo, vira mi ganga, víralo, Mayimbe lo víralo, vira mi ganga, víralo, Mundo quien te manda, víralo, vira mi ganga, víralo, Sarabanda te manda, víralo.